Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con todos ustedes. ¿CU superíndice 3 muestu n pasando el dúa? Espero que genial, lleno de energía positiva y listos para un chismecito jugoso del bueno. Hoy, como ya habrán adivinado por el título y la miniatura, vamos a sumergirnos en el fascinante, a veces confuso y siempre emocionante mundo de las celebridades turcas y específicamente en la relación superíndice 3N, o MUD-S bien, la supuesta reconciliación superíndice 3N, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Su copyright es un tema que nos tiene a todos al borde del asiento. ¿Volver URN? ¿No volver URN? Esa es la pregunta del MIU superíndice 3N. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQ, si les gusta el contenido que hacemos, si les encantan los chismes de farándula, las noticias de celebridades y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, no duden en suscribirse al canal. Es gratis, les toma solo un segundo, y así no se perderán en ninguno de nuestros vídeos. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. A su estar siempre al dúa con las últimas novedades. Y por supuesto, si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Recuerden que sus comentarios, sus likes y sus compartidos son los que nos motivan a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sin más preámbulos vamos a meternos de lleno en este drama turco que nos tiene a todos enganchados. Preparo copyright, una taza de café copyright, relújense y disfruten de este chismecito que viene cargado de rumores, especulaciones y mucha pasión superíndice 3N. Ayú, vamos. Bien, como todos sabemos, Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael fueron una de las parejas MUD-S queridas y admiradas de la televisión superíndice 3N turca. Su química en pantalla era innegable, y esa química se trasladó superíndice 3 a la vida real, convirtió copyright-dolos en la pareja del momento. Su amor pareco ha sacado de un cuento de hadas, y todos pensábamos que durarían para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después copyright S de un tiempo juntos, la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande llegó superíndice 3 a su fin, dejando a sus fans devastados. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras y desde entonces, los rumores y las especulaciones no han cesado. Se habla superíndice 3 de diferencias irreconciliables, de presiones profesionales, de terceros en discordia. En fin, un sinfín de teorías que intentaban explicar lo inexplicable. Y ahora, después copyright S de un tiempo separados, los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N han vuelto a surgir con fuerza. ¿Copyright estuvo pasando realmente? ¿Hay alguna posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? Eso es lo que vamos a analizar en este vídeo. Primero es importante recordar que tanto Kerem como Hande son figuras públicas, y por lo tanto, sus vidas están constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Cada uno de sus movimientos es analizado al detalle, y cualquier gesto, mirada o comentario puede ser interpretado como un aseo más menos al de reconciliación superíndice 3N. En los últimos meses hemos visto varias seu más menos ales que han alimentado los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N. Por ejemplo, se ha rumorado que Kerem ha estado tratando de acercarse a Hande, enviándole mensajes y flores. Algunos medios turcos incluso han afirmado que Kerem ha estado rogando a Hande que le dé copyright otra oportunidad. ¿Será cierto? No lo sabemos con certeza, pero la idea de Kerem rogándole a Hande es algo que ha generado mucho revuelo en las redes sociales. Otra seu más menos al, que ha sido interpretada como un posible indicio de reconciliación superíndice 3N es el hecho de que Kerem y Hande han seguido manteniendo contacto a través copyright S de sus amigos en común. Se dice que ambos han asistido a las mismas fiestas y eventos, aunque siempre han tratado de evitar ser fotografiados juntos. Esta actitud discreta ha hecho que muchos piensen que están tratando de mantener su relación superíndice 3N en secreto, al menos por ahora. También copyright N hay que tener en cuenta que tanto Kerem como Hande han hablado en varias ocasiones sobre el gran cariño más menos o irrespeto que se tienen el uno al otro. Han dicho que su relación superíndice 3N termina superíndice 3 en buenos tu copyright minos, y que siguen siendo amigos.
Estas declaraciones han hecho que muchos fans mantengan la esperanza de que Alwen y Dua puedan volver a estar juntos. Sin embargo, también copyright N hay que ser realistas. La reconciliación superíndice 3N entre Kerem y Ande no es algo que es tu copyright garantizado. Ambos son personas muy exitosas y con agendas muy apretadas, y es posible que simplemente no tengan tiempo para dedicarle a una relación superíndice 3N. Además, ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas después copyright S de su ruptura, lo que sugiere que N abiertos a la posibilidad de encontrar el amor en otro lugar. Por ejemplo, se ha rumorado que Ande ha estado saliendo con un famoso empresario turco. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni negado la relación superíndice 3N, las fotos que han sido publicadas en los medios han alimentado a UNMUS los rumores. En cuanto a Kerem, también copyright N ha sido vinculado con varias actrices y modelos, aunque ninguna de estas relaciones ha llegado a confirmarse. Entonces, copyright ¿podemos concluir de todo esto? La verdad es que la situación superíndice 3N entre Kerem y Ande es muy compleja y llena de matices. Hay más menos ales que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3N, pero también copyright N hay factores que sugieren que no es algo que vaya a suceder a corto plazo. Lo que podemos decir con certeza es que tanto Kerem como Ande son personas muy talentosas y exitosas, y que merecen ser felices, ya sea juntos o separados. Si deciden darse otra oportunidad, nos alegraremos por ellos. Y si deciden seguir caminos separados, también copyright N respetaremos su decisión superíndice 3N. Al final del dúo lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir persiguiendo sus sueños más menos os. Y nosotros como fans podemos seguir apoyándolos y disfrutando de su trabajo, sin importar lo que depare el futuro para su relación superíndice 3N. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Kerem y Ande volveru N a estar juntos? ¿Les gustaría verlos reconciliados? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Du copyright geme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber copyright piensan. Recuerden que este es solo un vídeo de opinión superíndice 3N, basado en los rumores y las especulaciones que circulan en los medios. No tenemos ninguna información superíndice 3N privilegiada ni confirmación superíndice 3N oficial de ninguno de los involucrados. Así que por favor, tomen todo esto con pinzas y no se lo tomen demasiado en serio. Y hablando de rumores y especulaciones, quiero recordarles que hay que tener mucho cuidado con la información superíndice 3N que consumimos en Internet. No todo lo que leemos es cierto, y es importante verificar la veracidad de las fuentes antes de creer cualquier cosa. En el mundo del espectáculo, los rumores suelen ser exagerados o incluso inventados, así que hay que ser cautelosos y no dejarse llevar por la histeria colectiva. Dicho esto, sigamos disfrutando de este chismecito. Porque seamos honestos, a todos nos gusta saber copyright pasando en la vida de nuestros famosos favoritos. Y la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande es, sin duda, uno de los temas muy candentes del momento. Además de los rumores de reconciliación superíndice 3N, también copyright N ha habido muchas especulaciones sobre los proyectos profesionales de Kerem y Ande. Ambos son actores muy solicitados, y N constantemente trabajando en nuevos proyectos. Kerem, por ejemplo, ha estado involucrado en varias series y películas de con diéresis copyright cito en los últimos aún más menos os. Su talento y carisma lo han convertido en uno de los actores muy populares de Turquía, y su base de fans no deja de crecer. Se rumora que trabajando en un nuevo proyecto internacional, lo que podrá catapultar su carrera a UNMUS. En cuanto a Ande, también copyright N ha tenido mucho con diéresis copyright cito en su carrera profesional. Ha protagonizado varias series de televisión superíndice 3N que han sido un fenómeno superíndice 3- de audiencia, y su belleza y talento la han convertido en una de las actrices cotizadas del momento. Además de su trabajo como actriz, Ande también copyright N ha incursionado en el mundo de la moda, convirtió copyright en embajadora de varias marcas de lujo. La combinación superíndice 3N de sus carreras exitosas y su vida personal siempre bajo el ojo público, hace que la situación superíndice 3N de Ande y Kerem sea especialmente compleja. La presión superíndice 3N de los fans y los medios puede ser abrumadora, y es importante que ambos puedan manejarla de la mejor manera posible. Es por eso que independientemente de si deciden reconciliarse o no,
es fundamental que respetemos su privacidad y les demos el espacio que necesitan para tomar sus propias decisiones. No podemos presionarlos ni juzgarlos por lo que hagan o dejen de hacer. Al final del día, son ellos quienes tienen que decidir qué copyright es lo mejor para sus vidas. Y volviendo al tema de la reconciliación superíndice 3n, quiero hacer una reflexión superíndice 3n final. Creo que en el fondo todos los fans de Kerem y Yandhi desean verlos juntos de nuevo. Su química era innegable y su amor parecua real. Pero también copyright hay que ser conscientes de que las relaciones no siempre funcionan, y que a veces es mejor seguir caminos separados. Lo importante es que si deciden reconciliarse, lo hagan por las razones correctas. No pueden dejarse llevar por la presión superíndice 3n de los fans o por el deseo de complacer a los DMUPS. Tienen que estar seguros de que realmente quieren estar juntos, y de que estén dispuestos a trabajar en su relación superíndice 3n para que funcione. Y si deciden no reconciliarse, también copyright estuvo bien. No hay nada de malo en seguir adelante y buscar la felicidad en otro lugar. Lo importante es que ambos sean felices y que puedan encontrar el amor en sus vidas, ya sea juntos o separados. En fin, es un tema que da para mucho debate, y estoy segura de que seguir dando de copyright hablar en los superíndice 3 meses. Así que mantu copyright nanse atentos a nuestro canal, porque estaremos actualizándolos con todas las novedades sobre este culebro superíndice 3n turco que nos tiene a todos enganchados. Para recapitular brevemente lo que hemos visto hoy, hemos explorado los rumores de una posible reconciliación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Yandhi Erupar Rafael, analizando las más menos ales que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3n, así como los factores que sugieren que no es algo que vaya a suceder a corto plazo. Hemos hablado de la presión superíndice 3n mediática y la importancia de respetar su privacidad, y hemos reflexionado sobre la necesidad de que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Recuerden que este es solo un vídeo de opinión superíndice 3n, basado en los rumores y las especulaciones que circulan en los medios. No tenemos ninguna información superíndice 3n privilegiada ni confirmación superíndice 3n oficial de ninguno de los involucrados. Así que por favor, tomen todo esto con pinzas y no se lo tomen demasiado en serio. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para nosotros que nos dediquen su tiempo y su atención superíndice 3n. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Copyright les pareció superíndice 3 el vídeo? ¿Están de acuerdo con nuestra opinión superíndice 3n? ¿Tienen alguna otra teoría sobre la relación superíndice 3n entre Kerem y Yandhi? Me encantó saber copyright piensan. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, copyright denle un like. Es la mejor manera de demostrar su apoyo y de ayudarnos a llegar a muchas personas. También copyright compártanlo con sus amigos y familiares que también copyright sean fans de Kerem y Yandhi. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, no esperen más. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. A su estaru, de siempre al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo. Una vez más, muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y espero verlos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3.